Capítulo 79. Gente despreocupada. Continuación. 1 de septiembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Tokio, Japón, residencia oficial del primer ministro. Parece que todo el mundo tiene mucho tiempo libre. Por favor, no diga eso delante de la prensa. Al ver las manifestaciones que se llevaban a cabo día tras día frente a la residencia, protestando contra la adhesión a la ACTO y la participación en la guerra en América, el primer ministro y el jefe de gabinete intercambiaron palabras. Lo cierto es que los extremistas de izquierda japoneses, que antaño tenían el poder de irrumpir en el parlamento o retrasar la apertura de aeropuertos internacionales, habían perdido el apoyo de la Unión Soviética y China. Incapaces de vencer al envejecimiento, se habían convertido en grupos descafeinados que solo montaban festivales en la vía pública. Con lo bien que va la economía, deberían ponerse a trabajar, comentó el primer ministro. Precisamente porque la economía va bien, tienen energía sobrante para hacer esto. Seguro que incluso hay algunos viviendo de ayudas sociales. Si tienen tanta energía para protestar, que trabajen. Con un suspiro, ambos avanzaron por el pasillo observando a los activistas profesionales. Por cierto, septiembre suele ser la temporada de diplomacia, ¿verdad? Normalmente sería la Asamblea General de la ONU. Como la sesión extraordinaria sigue alargándose y el ministro de Asuntos Exteriores ya fue, este año usted no tiene viajes previstos, primer ministro. Qué pena, yo quería ir de gira al extranjero. El jefe de gabinete lo miró con escepticismo, recordándole que las giras son trabajo, mientras el primer ministro mantenía su habitual aire despreocupado. Pero, ¿no venían muchas visitas de fuera? Primero, la visita de amistad de la primera princesa del reino de las Tore. Viene como invitada oficial. Se comenta que es una belleza impresionante. ¡Qué ganas de verla! El jefe de gabinete lo miró como si fuera un viejo verde, pero al primer ministro no le importó en absoluto. Después, una visita de trabajo del primer ministro del Imperio Sagrado de Asgard, y el príncipe heredero vendrá como invitado oficial. Esos son dos señores maduros, ¿no? Tú también eres un señor, ¿qué digo? Un viejo decrépito, pensó el jefe de gabinete, pero se contuvo. La reunión de emergencia por el Foro de las Islas del Pacífico debido a la transferencia mundial será su tarea más importante, primer ministro. Bueno, ahora tiene más significado que antes. Parece que será duro. Esta vez también participarán el Reino Unido, Singapur y Taiwán. Por cierto, es increíble cómo China, aunque no reconoce la independencia de Taiwán, básicamente los está ignorando. El primer ministro lo dijo con sincera sorpresa. Es porque Taiwán abandonó el nombre de República de China y declaró que no son China. Al parecer, eso causó bastantes disputas internas en Taiwán. Y también porque están demasiado lejos para que China meta mano. Además, ahora tienen su nuevo juguete territorial y no parecen tener tiempo para más. El jefe de gabinete intentó que el primer ministro se pusiera serio ante la carga de trabajo, pero este seguía igual que siempre. ¿Y lo de Estados Unidos? Sin cambios significativos. Parece que están disparando a discreción aprovechando que Estados Unidos corre con los gastos de la munición. A pesar de lo que decía el jefe de gabinete, la frontera estadounidense se acercaba poco a poco y el choque directo era inminente. Resultó que el enemigo era demasiado numeroso para ser aniquilado solo con ataques aéreos y artillería, y sus barreras mágicas eran un obstáculo considerable. Me preocupa un ataque nuclear enemigo. Honestamente, no hay más contramedida que extremar la vigilancia. Más bien, habrá que atacar antes de que nos den. Para eso estaban los F-2 y los Shaham-6 fabricados de improviso. Bueno, una vez aniquilados esos tipos, Estados Unidos se calmará y tendrá margen para ocuparse de Eurasia. A estas alturas no da un poco igual Eurasia. Cuantos más socios comerciales tengamos, mejor. Para ser francos, para la seguridad de Japón, Eurasia ya era irrelevante a menos que China y Rusia iniciaran una guerra nuclear. El único interés restante era el económico, pero como el suministro de recursos ya estaba encarrilado, Eurasia solo tenía valor como mercado. Bueno, sería molesto que empiecen una guerra mundial por su cuenta y nos salpique, concluyó el primer ministro antes de entrar en su despacho. 2 de septiembre, año 1 del nuevo calendario mundial, cercanías de Agartha, capital del Imperio Sagrado de Asgard, Aeropuerto Internacional de Agartha. Originalmente era un aeropuerto con una sola pista de 2000 metros pavimentada con hormigón, lo que en la Tierra se consideraría un pequeño aeropuerto regional, pero había sido ampliado de urgencia a una escala considerable.
Ahora contaba con una pista de 3.500 metros, calles de rodaje de salida rápida y pistas de rodaje paralelas, capaz de recibir aviones de fuselaje ancho. De momento, los vuelos internacionales solo conectaban con Haneda y Heathrow. Haneda tenía 6 vuelos semanales, 3 por cada una de las 2 aerolíneas japonesas, y Heathrow tenía 4. Todos eran operados por aerolíneas británicas o japonesas, una consecuencia lógica dado que Asgard no poseía aviones equipados con TCAS, sistema de alerta de tráfico y evitación de colisión. Los pasajeros eran principalmente diplomáticos o gente de negocios, y todos los vuelos operaban con una ocupación cercana al 100%. Esto se debía a que en Asgard, para usar Internet, solo existía el acceso telefónico, dial-up, o vía satélite. Como no había suficiente satélite y exclusivamente para uso militar, por lo que cualquier comunicación compleja requería que las personas viajaran físicamente. Dado que el aeropuerto no podía ampliarse más, ya había planes para construir uno nuevo en otro lugar. Al mismo tiempo, Asgard negociaba la compra de aviones civiles para operar sus propias rutas internacionales, pero para volar a los cielos más congestionados del mundo, Tokio y Londres, la formación de pilotos era un reto enorme. Desde la perspectiva de las aerolíneas de la Tierra, la solución sería simplemente contratar pilotos ya certificados, pero la aviación civil de Asgard aún no tenía una mentalidad tan flexible en cuanto a nacionalidades. En ese aeropuerto de Agartha, destinado a volverse tan congestionado como Itami-Okomaki, aterrizó un vuelo charter procedente de Kansai, Kix. Como los vuelos regulares no daban abasto, los charter volaban con frecuencia. La razón por la que no se aumentaban los vuelos regulares era la falta de slots, espacios de despegue y aterrizaje, tanto en Haneda como en Heathrow. Además, aunque gran parte de la demanda era diplomática, los funcionarios preferían evitar Narita por su distancia, saturando Haneda. Y cuando se habla de diplomacia, no es solo el Ministerio de Exteriores. Se requieren negociaciones en transporte, defensa, seguridad y economía, lo que generaba una demanda nada despreciable. Por fin llegamos. No se queje. Comparado con ir a Europa, esto no es nada. En realidad, desde el aeropuerto de Kansai, Kix, la distancia es apenas un poco mayor que la que había hacia la antigua Taiwán, por lo que el tiempo de vuelo es relativamente corto. Los pasajeros que bajan en fila son los miembros de una famosa orquesta sinfónica de Osaka. Ellos también han venido por negocios. Después de todo, los habitantes de Asgard, como es lógico, no conocen a Mozart, ni a Beethoven, ni a Bach. No conocen a nadie. Por lo tanto, cada vez que se realiza una función, el interés y la novedad por la música de otro mundo generan un desfile de carteles de entradas agotadas. Lo más importante es que la música no necesita traducción, lo que la hace fácil de entender. Asgard se ha convertido en la nueva frontera para los instrumentistas. Desde orquestas completas, pasando por música clásica de piano o cuartetos de cuerda, hasta valientes que aterrizan con una sola guitarra al hombro. Lo mismo ocurre para los músicos de Asgard, quienes ya han empezado a realizar presentaciones en Japón y el Reino Unido. Me pregunto qué habrá aquí para llevar de recuerdo. Preocúpese por el concierto en lugar de andar pensando en eso. Intercambiando bromas banales, caminaron por la pista de aterrizaje hacia la terminal recién construida para pasar el control de inmigración. 2 de septiembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Agartha, capital del Imperio Sagrado de Asgard, residencia del primer ministro. Es un déficit espantoso. Arnold, el primer ministro, se tomó la cabeza al ver las estadísticas comerciales de las que acababa forma preliminar. Las importaciones desde Japón consisten en armamento, automóviles, equipos de generación para centrales eléctricas, todo tipo de maquinaria para plantas industriales y barcos. En cambio, nuestras exportaciones son, bueno, pero, si ya les entregamos nuestro mayor campo petrolero como reparación de guerra, aún así seguimos importando tanto. Lo que importan de Japón son principalmente armas y maquinaria industrial pesada, pero sus exportaciones se limitan a petróleo crudo, productos refinados, mineral de hierro o bauxita, materias primas minerales en su totalidad. Dado que los productos de consumo civil japonés todavía no han entrado de lleno en el mercado, es difícil pensar que el déficit comercial vaya a reducirse. Al contrario, es probable que se expanda. Exportar productos industriales nuestros será imposible, supongo. Sin duda alguna. Dicho esto, Arnold miró con un suspiro el gran receptor de radio que decoraba la habitación. Era una radio de galena, pero a su lado reposaba un receptor de radio de bolsillo, del tamaño de la palma de la mano, que le habían regalado los japoneses. Es evidente que, si seguimos así, tarde o temprano terminaremos en la bancarrota.
Pero no podemos dejar de comprar armas, y si detenemos la renovación de los equipos industriales, nuestras empresas morirán de verdad. Tenemos que pensar en algo que podamos exportar. Parece que algunas fábricas textiles han sido compradas por empresas japonesas o han formado alianzas para empezar a exportar ropa hacia Japón. Es mejor que nada, pero no es suficiente. Por lo general, las soluciones comerciales ideadas por un gobierno no suelen llegar a buen puerto. Lo ideal es esperar a que las ideas surjan del sector privado, aunque los burócratas de casi ningún país suelen darse cuenta de ello. Y así, en Asgard, los funcionarios también se devanarían los sesos pensando en qué hacer. 4 de septiembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Agarda, Industrias Ópticas Asgard Sociedad Anónima. Industrias Ópticas Asgard, la mayor fabricante de cámaras de su mundo, ocupaba una posición equivalente a la de aquella empresa de la Tierra que creó el concepto de que la cámara es algo que se lleva consigo al fabricar la cámara telemétrica de 35 milímetros. Si el mundo hubiera seguido su curso normal, seguramente habrían fracasado en la transición a las cámaras reflex, entrando en decadencia o viéndose obligados a alquilar su marca a terceros. Sin embargo, al ser una sociedad anónima que cotizaba en la bolsa de valores de Agarda, fueron comprados en un abrir y cerrar de ojos por una empresa japonesa. Presidente, ¿qué va a pasar con nosotros a partir de ahora? En la oficina del presidente, que parecía haber envejecido décadas en los últimos días, el jefe de ingenieros ópticos le habló con ansiedad. No me preguntes eso a mí, no tengo ni idea. Lo único que sé es que seguramente me despedirán y me echarán de la empresa. Si dice eso, entonces ninguno de nosotros es necesario. ¿Vio las cámaras japonesas y las fotos que sacan? ¿Se refiere a esas cámaras que no necesitan rollo de película? No. No entiendo cómo funcionan. Y lo peor es que sacan fotos a color como si fuera lo más normal del mundo. El jefe de ingenieros mecánicos soltó una carcajada sin fuerzas. Ellos temían por el futuro de la empresa y el suyo propio, pero la empresa japonesa que los adquirió era una de las grandes cadenas de electrónica de consumo nacida originalmente como una tienda de cámaras. Su plan era encargarles la fabricación de lentes manuales baratos con monturas estándar de la Tierra, o producir cámaras telemétricas de 35 milímetros mecánicas. Pronto, entre los entusiastas de la fotografía en Japón, se correría el rumor de que se podían comprar cámaras telemétricas nuevas y baratas, pero ellos aún no tenían forma de saberlo. De esta manera, a pesar de las angustias de Arnold y la cúpula del gobierno, los productos industriales con estética retro y nostálgica sobrevivirían bastante bien. Pero todavía faltaba tiempo para que se dieran cuenta de ello. Fin del capítulo 79. El link a la historia del autor.